Muy buenas tardes amigos, esto es Perú 21 TV, mi nombre es Mayra Calderón y los resultados todavía no están al 100% por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, todavía está tomando su tiempo y sobre este escenario político de quién podría ser nuestro nuevo presidente o presidenta, vamos a analizarlo con Jorge Aragón, politólogo y además profesor de la Universidad Católica del Perú. Muy buenas tardes. Hola Mayra, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Las cifras se están acortando, la distancia, mejor dicho, se está acortando, pero ya vemos una tendencia y esta tendencia la lleva Pedro Castillo. ¿Qué podría suceder si es que él llega a la presidencia? Los retos que tendría que enfrentar. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo ha analizado? A ver, lo que sabemos al día, a esta hora, digamos, es que efectivamente, ¿no? Faltan todavía contabilizar algunas actas, pero teniendo en cuenta de dónde son esas actas, ¿no? Que son las actas más alejadas digamos, del centro del Perú, de la capital, lo que uno espera es que tiendan a favorecer un poco a Castillo, ¿no? Entonces, en este minuto diera la impresión que se va a cumplir más o menos lo que ayer se reportó como conteo rápido. Y en ese sentido, hay un cambio que el candidato Castillo ha querido y lo ha dicho en repetidas oportunidades en sus mítines, y es el cambio de constitución. ¿Esta medida, esta propuesta, cree que tenga el respaldo de todos los peruanos? ¿Cómo lo ve? Es una muy buena pregunta, ¿no? Yo creyera en primera instancia que no todas las personas que han votado probablemente por Pedro Castillo están necesariamente esperando el cambio de constitución. Y en todo caso, la pregunta sería qué prioridad le dan a esa posibilidad, ¿no? Yo creo que una buena parte de sus votantes lo que quiere es un gobierno que responda a sus problemas más inmediatos de este minuto, ¿no? Empleo, educación, salud. Y en ese sentido creo que esas son como parte de las prioridades que van a plantearle la ciudadanía al nuevo gobierno, en caso Castillo sea finalmente quien asuma, ¿no? Entonces, es verdad que eso está en el ambiente, es verdad que eso es un tema probable, posible, ¿no? Pero yo creyera que no necesariamente va a ser el único tema que va a estar en agenda en los próximos meses, ¿no? Y al fin y al cabo, digamos, es un tema que le competiría resolverlo vía el Congreso y creo que en este minuto es claro que a través del Congreso no pasaría, ¿no? Entonces, yo creo que sí es una cuestión que hay que seguir viendo, pero yo creo que con un poco de calma, ¿no? Calma, es lo que se está pidiendo también a toda la ciudadanía en medio de esta espera por saber los resultados al 100%. Vladimir Cerrón ha sido una mochila muy pesada para Pedro Castillo en toda la campaña electoral, teniendo en cuenta que es el dueño además de Perú Libre. En este sentido, yo le quería consultar, ¿usted cree que ya en el poder, teniendo el respaldo que ahora tiene Pedro Castillo y habiendo recibido él a modus propio a diferentes figuras como Verónica Mendoza, entre otras personalidades, cree que esto pueda llegar a suceder? Es decir, el desligue de Vladimir Cerrón y Pedro Castillo, si es que Pedro Castillo llega al poder. Uno cuando llega a ser elegido presidente, yo creo que automáticamente adquiere una serie de atribuciones e incluso un poder muy, muy simbólico, ¿no? Entonces, la elección de Pedro Castillo yo creo que replantea de manera sustancial la relación que puede haber existido hasta la fecha entre Cerrón y Castillo, ¿no? Entonces, en ese sentido yo esperaría, ¿no? Que haya alguna forma de que se redefinan los términos de esa relación, ¿no? Cerrón tiene, al parecer, injerencia o influencia sobre los congresistas, sobre lo que sería la bancada de Pedro Castillo,
pero Pedro Castillo ha pasado a ser el presidente, o pasaría a ser el presidente de la República. Entonces yo creo que de alguna manera se genera un balance diferente y nuevo, ¿no? Y una posibilidad, ¿por qué no? Digamos, es que Cerrón podría ser, digamos, el ala, digamos, más a la izquierda del propio Castillo, y Castillo consiga, digamos, tener, digamos, sectores que estén cerca a él, que de alguna manera estén un poco menos en la misma línea de Cerrón, ¿no? Entonces, una posibilidad es un distanciamiento, la otra posibilidad es encontrar, digamos, un cierto balance entre posiciones, insisto, un poco más a la izquierda, que serían las que Cerrón representaría, y un presidente que, como suele suceder, va a tener que tener un juego político un poco más abierto, ¿no? Claro, porque podría suceder, por ejemplo, que una vez, si es que Pedro Castillo llega a ganar la presidencia, podría suceder que la influencia de las personalidades que ha acercado a Verónica Mendoza con Pedro Castillo puedan, digamos, disputarse a Pedro Castillo y Pedro Castillo está en el medio entre Vladimir Cerrón y esta izquierda que lo quiere moderar, ¿no? Porque esto es lo que se ha visto en los últimos días. ¿Qué opina usted? Yo creo que hay varias cosas, ¿no? O sea, a ver, creo que la figura de la moderación podría ser, digamos, útil, pero también creo que hay una cosa de experiencia, ¿no? Hay una cosa de experiencia en gestión, hay una cosa de experiencia en puestos de gobierno, ¿no? Y eso es lo que me parece le aporta al grupo de Castillo, la gente que viene de Juntos por el Perú, ¿no? Entonces, yo creo que hay una necesidad muy importante, va a haber una necesidad muy importante de contar con esos cuadros, de contar con esos profesionales, y eso no va a ser sino darles un poco más de centralidad a estas personas que representan al mismo tiempo, digamos, en algunos aspectos, posiciones un poco más abiertas, flexibles, pero también con experiencia de gobierno y con experiencia de gestión. En ese sentido, ¿cuáles son los principales problemas que tendría que enfrentar Pedro Castillo si es que llega al poder? Bueno, los problemas son los que de alguna manera lo han llevado a él a presidente, ¿no? Que tiene que ver con la situación económica producto de la crisis del COVID, tiene que ver con las propias secuelas del COVID, ¿no? Ahora sabemos que son alrededor de 180.000 personas las que han fallecido, son 180.000 hogares que pueden haber perdido uno de los miembros importantes para generar ingresos. Sabemos que la economía ha sufrido, digamos, por lo menos un frenazo. Entonces, yo creo que tiene la agenda completa, ¿no? Y muy compleja. Entonces, por eso también creo que el mismo día a día del gobierno lo va a obligar a tener que atender una serie de temas que van más allá de solamente el tema constitucional. De repente, mi pregunta no fue tan cercana a lo que quería decir. ¿Cuáles son los principales problemas en el ámbito político? Porque Pedro Castillo, si caigamos en el supuesto, llega a la presidencia, se va a encontrar con un Congreso que va a ser de oposición. Entonces, ahí va a tener que transar, va a tener que lidiar, pero su discurso de toda la campaña electoral ha sido otro. Entonces, a eso me refería. Claro, no, sí, claro, tienes toda la razón. Digamos, hay una dimensión también política, ¿no? Los desafíos que tiene lo que llamamos ser un presidente en minoría, ¿no? Y no solamente en minoría, sino sabemos con una bancada donde él no es de manera natural el líder de esa bancada, ¿no? Entonces, sí, con toda seguridad, Castillo comienza con un gobierno, no sé si débil en principio, ¿no? Pero un gobierno que tendría que hilar muy fino para conseguir los acuerdos mínimos para que pasen a través del Congreso, ¿no? Entonces, de nuevo, ese es una de los grandes frentes que va a tener que resolver prontamente
para poder evitar, digamos, una repetición de los últimos 5 años, ¿no? ¿Cree que quizás le podría ocurrir lo mismo que le sucedió a Ollanta Humala? Ollanta Humala, antes de llegar a la presidencia, tenía un discurso de poner el gas a 12 soles, no lo pudo cumplir, tenía este acercamiento hacia el gobierno chavista y luego se tuvo que deslindar. Luego ya vinieron las investigaciones, pero finalmente cambió su hoja de ruta. ¿Cree que esto le puede suceder también a Pedro Castillo? En principio, me parece que no sería una repetición tal como lo vimos en el caso de Ollanta Humala, ¿no? Ollanta Humala hace de alguna manera el giro en plena campaña. O sea, Castillo no ha necesitado hacer eso, con lo cual, de alguna manera, su triunfo electoral y su soporte electoral pasa, digamos, por el compromiso a las cosas que ha planteado en campaña. Pero sí, el día a día político lo va a obligar a cierto, vamos a decir, pragmatismo, ¿no es cierto? Y a ciertas concesiones, porque de lo contrario, el sistema político peruano va a terminar, digamos, siendo un cerrojo, ¿no? O sea, si Castillo insiste en todas las cosas que él ha planteado durante la campaña y el Congreso, con la mayoría que tiene, más o menos mantiene una línea contraria, lo que tenemos es un país paralizado. Entonces, el gran reto, el gran desafío, tanto para Castillo, pero también para la oposición, es a ver si esta vez se ponen de acuerdo por lo menos en un conjunto de mínimos, ¿no? Y en ese sentido habrá que ceder, ¿no? Habrá que ceder en algunas cosas. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en este análisis para saber los escenarios a los que se estaría enfrentando el país. Muchas gracias. Hasta luego. Bien, fue Jorge Aragón, politólogo y además profesor de la Universidad Católica del Perú. Conmigo hasta entonces. Permiso.